hacen que justamente tengamos esta inflación mayor a la acostumbrada. En Paraguay estamos acostumbrados a más o menos 4%, pero el año pasado tuvimos una inflación de 2 dígitos en un momento dado y en el segmento alimentos eso fue muchísimo más alto. ¿Y a qué viene todo esto? El Banco Central del Paraguay justamente regula este costo del dinero a través de la tasa de política monetaria. Vamos a hablar con un especialista justamente para que nos explique un poquitito cómo funciona esa tasa de política monetaria y sobre todo también si el BCP está o no en el camino correcto de mantener elevadas estas tasas. Así que saludamos a Aníbal Infran, economista, a quien vamos a dar estas consultas. Aníbal, muy buenas tardes, bienvenida a Factor Clave. Buenas tardes, Gladys, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Y sabes que sonreía un poco cuando estabas explicando, porque es cierto lo que dijiste recién, estábamos ya acostumbrados a inflaciones de más o menos 4%, 3%, no pasando el 5%, y ahora que estamos en 6,9%, llegamos a 11%, nos asustamos todos, ¿verdad? Pero si los que tienen un poquitito más de edad recordarán que esto es un fenómeno nuevo. Hablando de 15 años atrás, por ejemplo, llegar al 10% era todo un logro y era muy apetecido, ¿verdad? Simplemente que pasa el tiempo, el BCP generó un instrumento muy importante, un esquema de control de la inflación llamado esquema de metas de inflación, y eso le permitió controlar la inflación y llegar a los niveles en que estuvimos los últimos años. Eso lo hizo desde el 2011. Desde el 2011 a la fecha, casi siempre, excepto cuando empezó, estuvimos dentro de un rango de tasas más por 2%, menos 2%, y siempre se mantuvo ahí la tasa de inflación, ¿verdad? En los últimos años, por primera vez, el año pasado, fue que la tasa de inflación salió del rango del 6% que tenían. Y bueno, estuvimos preocupados, todo eso, por todos los temas, pero que era una inflación, como también lo dijiste, importada porque gran parte provino de la situación post-COVID, de una situación de prácticamente sin movimiento económico, con bajo movimiento y con aumento muy fuerte durante el 2021, de la actividad económica, lo que hizo de alguna manera que empiecen a subir todos los precios, especialmente los commodities, alimentos, y eso se tradujo en la inflación alta que tuvimos. Y a eso se suma el año pasado el problema de la guerra Rusia-Ucrania, que finalmente lleva a este fuerte incremento de los combustibles, y todo eso llevó a que lleguemos a 11,3 aproximadamente, como un tope, 11,3 o 11,8, no recuerdo bien, un tope en el valor de la tasa de inflación, ¿verdad? Posteriormente empezó a trabajarse, se buscó la manera de controlar eso, y eso es lo que está haciendo el Banco Central, que gradualmente desde en el cuarto trimestre del año pasado empezó a caer gradualmente la tasa de inflación, y hoy estamos en 6,9, y yo creo que vamos a llegar a la meta de aproximadamente entre 4 y 5% a fin de año. O sea, está bien el Banco Central en su proceso. Uno de los instrumentos que justamente preguntaste es la tasa de política monetaria. Normalmente la tasa de política monetaria es el instrumento por excelencia de los bancos centrales para controlar la inflación. ¿Y por qué eso? Cuando se aumenta la tasa de política monetaria, de alguna manera lo que se hace es reducir la actividad económica, encarecer el crédito fundamentalmente, y con eso tiende a reducirse la actividad económica y tiende a reducirse también el nivel de precios, porque cae la demanda agregada. En general, ese es el mecanismo que se tiene. Y el Banco Central hizo eso. Durante la pandemia, la tasa de política monetaria estuvo en 0,25, actual 0,25% anual, imagínate.
Y hoy la tasa de política monetaria está en 8,50 y eso se está manteniendo. Yo creo que se va a mantener por unos meses todavía y después va a bajar a medida que también baja la inflación.